Ok, ahora sí, buenos días. Básicamente, los temas correspondientes al segundo corte en derecho mercantil eran lo de los actos de comercio y las sociedades mercantiles. Voy a comenzar a conversarles con respecto a los actos de comercio. Legalmente, los actos de comercio son las acciones ejercidas por comerciantes, pero en el Código de Comercio, en el artículo 2 específicamente, aparece un listado, ¿verdad? Verá que el artículo dice, son actos de comercio según el Código de Comercio y aparece literales, las letras A, B, C, tal, y aparece una cantidad de actividades que el código determina que son actos de comercio. Yo la vez pasada, en la otra clase que tuvimos, les había comentado de que tienen que estar muy conscientes que ese señor código es del año 1953. ¿Ok? Y estuvo tan bien elaborado que no han podido modificarlo ni siquiera parcialmente. Y es un código que permite, inclusive, permitió, mejor dicho, porque ya está vigente, leyes tan novedosas como la del comercio electrónico y todo lo de los pagos móviles y una serie de cuestiones que en esa época ni se soñaba que iban a estar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Técnicamente, lo que hay que entender es que hay muchas cosas que en la actualidad se tienen como actos de comercio, pero en ese entonces, cuando el legislador hizo ese código, los legisladores hicieron ese código, no se tomaban en consideración. Por ejemplo, y de ahí en parte les voy a ir explicando la actividad. Por ejemplo, ahí dice que cuando yo vendo los frutos, por ejemplo, yo en mi casa tengo un terreno y cosecho papas y cebollín, etcétera, etcétera, ¿ok? Cuando yo tengo ese fruto, lo saco, ese producto lo saco y lo vendo, realmente eso no es un acto de comercio. En la práctica sí es. ¿Por qué? Porque ¿por qué yo estoy cosechando eso a no ser que lo haga para mi beneficio personal? Porque lo quiero vender. ¿Y para qué quiero vender? Para ganar dinerito, volver a sembrar y mantenerme, ¿cierto? Generalmente uno hace ese tipo de cuestiones para comprar, vender y generar dinero. Ahora bien, pero en el código dice que eso no es un acto de comercio. Ahora bien, por ejemplo, a ustedes yo les coloqué que buscaran situaciones que fueran actos de comercio según el Código de Comercio e indicaran aparte si era unilateral o bilateral. ¿Qué pasa aquí? Si usted me hubiera dicho, no, cuando yo cosecho en mi casa frutas y las vendo, ¿eso es un acto de comercio? Evidentemente no, porque el código así lo determina. Pero cuando yo, ¿verdad? Le compro a usted, que usted está cosechando eso en su casa, le compro y a la vez lo revendo, entonces ahí sí es un acto de comercio. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que yo no los coseché y simplemente yo los estoy comprando para revenderlo. Ahora, si yo lo compro para mi consumo personal, no entra como acto de comercio, sino es una simple compra que yo hago. ¿Me entiende ahora? Entonces, ¿sería un acto de comercio para quién? Sería un acto de comercio para mí, que lo compro para revenderlo, ¿verdad? Y es unilateral porque es solo para mí, para una sola parte que soy yo. Para quien me lo vende, que sería en este caso usted, no es acto de comercio porque el código así lo determina. Pongámosle otro ejemplo. Por ejemplo, el Código de Comercio indica que todo lo relacionado a transporte es un acto de comercio, pero vamos a ver un poquito ese ejemplo. Cuando yo me monto en una ruta, X ruta de pasajeros, para el chofer que me lleva a mí, ¿verdad? Al cual yo le pago un pasaje, no es un acto de comercio. Es un acto de comercio para el dueño de la unidad, para incluso el avance o el muchacho que grita, la limpia, la curva, la no sé qué, para donde vaya y tal y demás, tampoco es un acto de comercio, es simplemente un trabajo a destajo, un trabajo X. Y para el que maneja igualmente, lo hace por ganar X dinero. ¿Para quién viene siendo un acto de comercio?
para el dueño del vehículo, el dueño del bus, porque así lo determina el Código de Comercio. Dice que todo lo relacionado a transporte es un acto de comercio, pero hay que discriminar para qué parte será. Entonces, aquí estamos en presencia de un acto de comercio, pero unilateral. ¿Para quién? Para el dueño del vehículo. Para mí como pasajero, ¿es un acto de comercio? No, porque simplemente yo estoy pagando por un servicio. ¿Me entiende ahora? Por ejemplo, el Código de Comercio habla que todo lo relativo a las cuentas corrientes tienen que, y los movimientos bancarios son actos de comercio. Ahora bien, cuando se utilizaban las chequeras, porque ya prácticamente eso está en desuso, cuando yo utilizo mi chequera y voy y hago una compra a un supermercado de comida, ¿es un acto de comercio? Técnicamente es un acto de comercio para la persona a quien le compro yo los víveres, el supermercado, la tienda, el abasto, etcétera, ¿ok? Porque él vive de eso, de comprar productos, revenderlos y así sucesivamente. Para mí no es un acto de comercio porque simplemente yo compro eso, es para mi uso personal. Y en cuanto a lo que refiere a la cuenta corriente que da nacimiento a las chequeras, ¿para quién es un acto de comercio? Para el banco, que realmente es quien maneja la cuenta, entre comillas, porque es mi cuenta, maneja la cuenta, ingresa los cheques, cobro una comisión y así lo determina el banco. No es un acto de comercio para mí, no es un acto de comercio basados en lo de la cuenta corriente. Para quien me lo vende es un acto de comercio para el banco, que al fin y al cabo es una persona jurídica. Entonces, cada literal del artículo 2 va especificando qué es y qué no es acto de comercio, pero hay que verlo en la justa medida. Y por eso yo les pedía que recrearan, se copiaran, inventaran, ¿verdad? Situaciones donde ustedes pudieran analizar si es un acto de comercio, que de hecho les solicité que fueran actos de comercio, ¿ok? Porque si no, tendrían que decir aquí no hay presencia de acto de comercio. La idea es que sí busquen todos los ejemplos que sean actos de comercio y además me indiquen si es unilateral o bilateral. ¿Qué significa? Si es para una de las partes o para ambas partes. Por ejemplo, todo lo relativo a los espectáculos públicos es acto de comercio. ¿Por qué? Porque el código se lo determina. Pero, ¿qué pasa? ¿Para quién es un acto de comercio? Por ejemplo, cuando un empresario trae a un cantante, ¿verdad? A hacer un espectáculo. ¿Para quién es acto de comercio? Legalmente es un acto de comercio para ese empresario que trae ese cantante. Usted sabe que son, es correcto. Es un acto de comercio para el cantante, a no ser que lo esté haciendo altruistamente o por caridad o demás, ¿me entiende? Es un acto de comercio inclusive para quien alquila donde está la tarima o donde se va a montar el espectáculo. Para todos ellos es un acto de comercio porque lo hacen con el afán de lucro, de ganar dinero. Ahora, ¿para quién no es? Para mí, que yo voy y pago una entrada y quiero ir a ese concierto. ¿Me entiende? ¿Por qué? Pero yo estoy comprando, estoy haciendo una acción netamente mercantil, pero es para mi beneficio. Ahora, si yo revendo entradas, entre paréntesis, que eso es ilegal, sería un acto de comercio entre comillas, pero no lo podemos tocar porque eso es una acción ilegal. ¿Ok? Entonces, ahí van viendo la diferencia de lo que es un acto de comercio y lo que no es y para quién sería. Por ejemplo, usted sabe que frente por lo menos en el caso de los que están aquí en Maracaibo, saben que frente al UTS hay un cyber pequeñito enfrente de la universidad. Ahora bien, esa gente cuando hace transcripción de trabajo, antes, sobre todo la presencialidad se daba mucho, cuando había transcripción de trabajo, le hacen algo, una fotocopia y tal. Eso es un acto de comercio y en dado caso sería para quién, ¿es unilateral o bilateral? Técnicamente, esos son actos de comercio porque esos son acciones que uno hace para generar dinero. Aunque no todas las acciones que uno haga para generar dinero son actos de comercio, es así, porque no lo hacen porque quieren verlos a ustedes graduarse ni nada, simplemente son actos de comercio. Ahora bien, ¿para quién es acto de comercio? Es acto de comercio para los dueños del local. Para los muchachos que trabajan ahí, no, eso es simplemente un trabajo, un empleo que ellos tienen, que ellos son los que transcriben y demás.
más, bueno, no importa, pero eso es parte de las actividades que tienen que hacer como trabajadores en esa empresa. Entonces sería un acto de comercio para ellos solos, para los dueños del local. Y para usted que va y que le hagan un trabajo, o yo voy y me sacan una fotocopia, no es un acto de comercio, es una simple acción que me va a generar un beneficio. ¿Ok? ¿Me entiende la diferencia entre una cosa y otra? Ahora bien, el otro tema que es el que va para el examen son las sociedades. ¿Qué pasa? Generalmente las sociedades se dividen en múltiples alternativas. Hay sociedades civiles, sociedades mercantiles, sociedades sin fines de lucro, cualquier cantidad de sociedades y de asociaciones tenemos ahorita, pero nos interesa por la materia las sociedades mercantiles. Dentro de las sociedades mercantiles que hay ahorita o se manejan en la actualidad en Venezuela, está la sociedad en comandita, que ya le voy a explicar de qué se trata, las compañías anónimas, las sociedades anónimas que son muy parecidas, ¿verdad? Y otras compañías, otras sociedades, perdón, que la gente atribuye como tal, pero realmente no son. Por ejemplo, las cooperativas. Quizás ahorita no se está usando tanto el término cooperativa, pero realmente fue un término que se utilizó muchísimo, porque en el gobierno del presidente Chávez, él para estimular la creación de cooperativas, él estableció que los que constituyeran cooperativas iban a tener los gastos de registro de esas cooperativas libres, no las iban a cancelar quienes redactaran el documento, que generalmente era un abogado, y más nada, los timbres fiscales correspondientes, pero el gasto en sí no lo iban a absorber, pero siempre y cuando fuera una cooperativa. Entonces mucha gente pensó que eso era una sociedad. Es una sociedad, porque la sociedad tiene la característica de que tienen que ser mínimo dos. Dos o más personas ya constituyen una sociedad. Pero en el caso de la cooperativa, no, porque la cooperativa es una sociedad, pero no mercantil, es una sociedad civil, porque inclusive uno no la registra en un registro mercantil, valga la redundancia, sino en un registro subalterno. Los registros subalternos son los encargados de velar, ¿verdad? Y controlar los movimientos de traspaso. Dígame, hija. Dígame. ¿Me oye? ¿Bien? Bueno, entonces, ajá. Entrecortado. ¿Ah? Dígame. La escucho entrecortado. ¿Me oye entrecortada? ¿Todo el tiempo o ahorita? Ahorita, no, ya creo que ya se está acomodando. Ok, me va avisando, por favor. Es que tengo problemas con el audífono, con el manos libres Entonces, las cooperativas no son sociedades mercantiles, son sociedades civiles, ¿ok? Una firma de comercio o una firma personal, que así se le ha denominado mucho a nivel comercial, vendría siendo una acción mercantil que, por supuesto, como es una sola persona, no es sociedad, pero se equipara en muchos aspectos a los beneficios, a los efectos y a las acciones que puede generar una compañía, una sociedad mercantil. Ahora bien, ¿qué nos interesa manejar primero? En Venezuela, por lo menos, las compañías anónimas, las sociedades anónimas tienen la característica, el término anónimo significa que no es tanto quiénes son los socios de la empresa, sino el capital que aportan. ¿Ok? Lo importante no es que sea usted o sea yo los socios de la empresa. Lo importante es cuánto aportamos. Por ejemplo, en una compañía, de repente nosotros de 100 acciones compramos 20 yo y 15 usted. ¿Ok? Entonces nos van a tomar en consideración al momento de repartir las ganancias o cuando haya el cierre de el Estado General de Ganancias y Pérdidas, absorber pérdidas en dado caso, nos tomarán en consideración en base a lo que usted aportó y lo que yo aporté. En el caso de las comanditas, que realmente en Venezuela se usan poco, pero sí están vigentes, las sociedades en comandita significa que no todos tenemos que aportar lo mismo y hay dos grupos de socios. Un grupo de socios que es solidario y un grupo de socios que no es solidario. El grupo de socios que es solidario significa que
aportan, por ejemplo, compré 20 acciones y resulta que la empresa la embargan o tiene algún problema, ¿verdad? Y con esas 20 acciones que yo tengo, más las de todos los socios, no satisfacemos la creencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nos puede, por decirlo en un término coloquial, comer el patrimonio personal hasta que el acreedor encuentre satisfecho su acreencia. ¿Qué significa? Que hasta que nosotros no cancelemos el total de su deuda, él va a seguir procediendo legalmente contra nosotros. A los acreedores, a los socios no solidarios, solamente se les embarga, por decirlo así, o se les quita hasta donde ellos aportaron. Si yo aporté 100 millones, hasta esos 100 millones, pero resulta que con eso todavía no se satisface la deuda, no importa, pero ese fue el límite que yo coloqué. ¿Cuál es la diferencia? Dirá usted, no, pero es mejor no ser no solidario que solidario. Pero cuando hay ganancias a final de año generalmente, o cuando hay el cierre del año fiscal, que no necesariamente, como lo veremos más arriba, no tiene que ser la fecha 31 de diciembre del año en curso, sino puede ser en la fecha que decidan por documento. Las ganancias son mayores para quienes son los socios solidarios ante los socios no solidarios, por supuesto, porque quienes más están arriesgando son los socios solidarios, los que están dispuestos a dar más del capital que aportaron a la hora de un percance. En cambio, los socios no solidarios saben que van a estar limitados hasta su capital. Entonces, pase lo que pase, no van a me van a comer mi capital privado, entonces tengo menos pérdida, ¿me entiendes? Ese tipo de figura ahorita no se utiliza tanto, pero sin embargo hay mucho. Lo mismo que la sociedad de responsabilidad limitada. Tiene ya varios años que ya no se puede constituir una sociedad de responsabilidad limitada porque la eliminaron, aunque está contenida en el código. Pero en la práctica todavía hay muchas empresas que usted ve que dice inversiones tal SRL. SRL significa sociedad de responsabilidad limitada. ¿Qué significa eso? Muy parecido a lo que le venía explicando. Si en las sociedades anónimas yo valgo es por el capital, en las sociedades de responsabilidad limitada se toma en cuenta el aporte mío como capital, entonces llega el límite de que voy a responder hasta el montante del capital que yo aporté. ¿Me entiendes? Ahora bien, también a veces en esa sociedad de responsabilidad limitada puede ser que yo no aporte dinero, porque no tengo, pero resulta que yo aporto mi capital de trabajo, o sea, mi habilidad, quizás el nombre que yo tengo, que soy conocida, o de repente yo soy un arquitecto muy famoso y vamos a hacer una obra y por el hecho de yo tener renombre, aunque no tenga dinero, eso va a alar personas para involucrarse. Entonces ahí se toma en consideración también el aporte de trabajo y no el aporte de capital. Pero realmente se presentaba mucho problema a la hora de quienes contrataban con esas empresas, con esas sociedades, entonces definitivamente no se volvieron a permitir la constitución de ese tipo de empresas y se quedó nada más básicamente ahorita con sociedades anónimas, compañías anónimas, y las sociedades en comandita, sociedades en nombres colectivos, pero básicamente son esas. Y se manejan a través de lo que sería la oficina de registro mercantil, que hay generalmente en las ciudades varias oficinas, y uno va, acude, hace todos los trámites, y por ahí tanto la oficina donde uno va a introducir todo eso, se llama registro mercantil, como el acta donde está contenido todas las cláusulas de su empresa, que es como la partida de nacimiento de su empresa, y que usted después que la constituye tiene que andar para arriba y para abajo con ella, porque aparte tiene que sacarle el RIF, tiene que sacarle una serie de cuestiones, pagar impuestos, y esa siempre va a ser el punto de partida. Más arriba vamos a ver la parte correspondiente a el nacimiento de las sociedades mercantiles, la extinción de las sociedades mercantiles, las causas por las cuales se acaban, ¿verdad? Y las consecuencias que esto puede traer. Pero básicamente esos son los dos temas que van para esta evaluación. La evaluación del 10% cierra hoy.
¿ok? Yo les había puesto más o menos qué iban a hacer como ejemplos y el examen online abrió ayer, ese es con respecto a las sociedades mercantiles, abrió ayer o antier y debe cerrar el 1 de diciembre a medianoche, ¿ok? Entonces, los dos temas son sencillos, fáciles de abordar. Un consejo, tengan el código de comercio abierto porque tanto para uno como para otro necesitan el código de comercio. Ahí está en el aula virtual. Natalia, ¿tiene alguna duda al respecto? ¿Quiere alguna aclaratoria más? ¿Qué me dice? Le iba a preguntar sobre los actos de comercio. Eso incluye, por ejemplo, cuando uno gana una comisión, trabaja en una concesionaria. Ajá. Gana una comisión, ¿usted es parte de ese acto de comercio o solo los dueños del concesionario? Los dueños del concesionario, porque usted está en calidad de ¿qué en ese concesionario? Depende de eso. Si usted está como vendedora en ese concesionario, usted no es dueña, usted no es propietaria. Por lo tanto, usted es una empleada. Y una empleada que gana comisión. La viveza suya la va a hacer quizás ganar un poco más, un poco menos, su sagacidad, sus relaciones, lo que sea. Pero eso es un trabajo, ¿me entiende? Ahora, yo soy dueña de la empresa, ¿ok? Yo la contrato a usted. Y es a destajo y de paso usted va a ganar comisión de acuerdo a esto, y eso lo establecimos, etcétera. Y usted gana una buena comisión. Eso para mí es una ganancia, es un acto de comercio, porque yo no lo estoy haciendo por ayudarle a usted, yo estoy haciendo por tener una ganancia. Para usted también, porque usted no está haciendo eso por amor al arte, lo hace por ganar, pero para usted es un empleo. Para mí como dueño es parte de ser comerciante. ¿Me entiende? Por eso es que se dice que no, o sea, los actos de comercio son ejercidos por comerciantes. ¿Cuál es la característica fundamental de los comerciantes? Primero, que lo hacen con fines de lucro. ¿Qué fines de lucro? Ganar dinero. Segundo, ¿verdad? El código determina que son actos de comercio, esas acciones que estoy haciendo para ganar ese dinero. Tercero, un término que es muy largo y cuesta pronunciar, lo que se llama, se realizan consuetudinariamente. ¿Qué significa esto? De que se realizan continuamente. Por ejemplo, yo compro 2 celulares. Uno lo voy a comprar para mí, el otro se lo compré al hijo, pero resulta que el hijo ya ahora tiene otro. Yo lo voy a vender y se lo vendo a usted. ¿Eso es un acto de comercio? Legalmente no. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que de repente el dinero que invertía en él lo recupere o comprar otra cosa con eso, etcétera. Entonces yo se lo vendí. Ya está, se murió, no es un acto de comercio. Ahora bien, si yo compro 2 celulares y vendo uno y ahí le gané buen dinero y vuelvo a comprar otro y vuelvo a comprar otro y me gustó tener una ganancia extra y los vendo fácil y tal y demás, ahí sí se convierte en acto de comercio. ¿Por qué? Porque ya lo estoy haciendo con cierta frecuencia, con afán de lucro. Si yo le compro a usted un celular, usted es vendedor de celulares, yo compro uno porque ya el mío no me gusta, no es un acto de comercio para mí porque simplemente compré eso por un beneficio personal. Para usted sí es un acto de comercio, ¿por qué? Porque la idea es vender uno y otro para ganarle algo, volver a comprar, revender y así sucesivamente. ¿Me entiende ahora? Lo que pasa es que hay acciones que parecieran actos de comercio y son realmente solo acciones dentro de un trabajo o acciones laborales. Lo que pasa es que tiende a veces a confundirse. ¿Me entiende ahora? Entonces, ¿alguna otra duda con respecto a eso? No, todo bien. Seguro. Bueno, ahí ya mire. De todos modos, cualquier cosa me escribe por Telegram, yo voy a estar pendiente. Yo en el día de hoy tengo varios, voy a aprovechar que hay luz. Tengo varios Zoom con mis muchachos del Sucre, pero en línea general cualquier cosa, me avisa. Alguna duda, alguna pregunta, me avisa, por favor. Y gracias por haberse conectado. ¿Oyó? Bueno, gracias a usted, profe. No, siempre a su orden. Cualquier cosa ya sabe que estoy a la orden. Dele pues. Nos vemos.